Muy bien, quisiera comenzar para la reflexión de esta mañana con un versículo muy cortito que se encuentra en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, donde allí le dice el Señor a Moisés: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Recordamos el texto? Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro. ¿Hay alguien que haya visitado la Basílica de San Pedro? Muy bien, allí el hermano. Muy bien. Yo es una de las cosas que me gustaría hacer en un futuro próximo, visitar la ciudad de Roma y ver algunas cositas por allí. Pero bueno, la Basílica de San Pedro es considerada como la catedral más grande del mundo. Es una catedral impresionante. Dicen que tiene alrededor de 23.000 metros cuadrados. ¿Parece mucho eso? Suenan muchos metros, 23.000 metros cuadrados. Y, bueno, digamos que el punto más alto de este edificio alcanza los 136,57 metros. Es un edificio muy alto. No es el más alto del mundo, pero es un edificio muy alto. Y, bueno, pues allí se pueden ver en su interior pues la mano de grandes artistas como Miguel Ángel o como Rafael. Muchos hemos oído hablar de ellos. Y hay una curiosidad sobre esta edificación, y es que existe en Roma una ley no escrita que dice que cualquier edificación que se haga no puede superar esa altura. La Basílica de San Pedro tiene que estar, ¿verdad?, de alguna forma por encima de cualquier edificio. Es interesante, no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar la Catedral de Sevilla. Esta está más cerca, más próxima. ¿Alguno ha ido por Sevilla a visitar la catedral? Sí, ahí veo alguna mano también. Muy bien. Yo, como estuve de pastor allí en Sevilla, pues tuve la oportunidad de visitar ese extraordinario edificio también. Algo sorprendente. Unas piedras enormes. Y además, es una catedral que está muy bien conservada, de estilo gótico, y que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es un edificio muy importante a nivel mundial. Y tiene su encanto. Bueno, esta catedral no es tan grande como la Basílica de San Pedro, pero tiene una extensión de 18.000 metros cuadrados. No son pocos tampoco, ¿verdad? Es grande. Y bueno, pues digamos que el edificio, su parte más alta se sitúa en los 100 metros, que tampoco está nada mal, estos son grandes edificios que vemos en el mundo, grandes catedrales. Hay otro templo también muy importante, este es hinduista, es el Angkor Wat. ¿Habéis oído hablar de él? Bueno, pues este templo, dicen que es el templo que mejor se ha conservado allí en lo que es la zona del sudeste asiático, y está situado en Camboya. Y dicen los historiadores que cuando se construyó este edificio, se construyó a principios del siglo XII, lo que es solamente el recinto que tiene ese lugar, porque es enorme, dice que allí llegaron a vivir alrededor de 20.000 personas. 20.000 personas, pues son 4 veces el pueblo donde yo vivo. Impresionante. Y estamos hablando solamente de lo que es el recinto. Bueno, lo que es esa edificación tiene una extensión, no el templo, sino todo lo que pertenece al templo, dicen que de alrededor de 162 hectáreas. Así que multiplicar por 10.000 y ahí tendréis el resultado. Impresionante. Edificios extraordinarios. Luego hay otro, que es el Borobudur, un templo budista, es el más grande del mundo, que se encuentra también, se encuentra en Indonesia. Ahora, una pregunta que yo quiero formular en esta mañana. ¿Cuál es la intencionalidad a la hora de construir un lugar de culto? Porque evidentemente construir edificios tan grandes, tan costosos, algunos evidentemente más modestos, pero ¿cuál es la intencionalidad a la hora de construir un edificio de culto? Bueno, en primer lugar, manifestar la gloria de la deidad a la cual los oferentes, o en este caso las personas religiosas, adoran. Se creía que los templos, al ser tan grandes, tan hermosos,
de alguna forma reflejaban la grandeza y el poder de ese Dios al cual adoraban. Cuanto más grande era el templo, ¿verdad?, más poderoso y más grandioso era ese Dios. Y esa era una de las intenciones. Luego también estaba el tema de los rituales. Habían edificios que necesitaban de muchos sacerdotes. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro dicen que es muy grande porque allí es donde se ordenan a los sacerdotes católicos. Y se hacen por cientos, miles. Y entonces necesitan un gran espacio, ¿eh? Así que también para los servicios, para los ritos litúrgicos. Esas catedrales también, o lugares de culto, han sido también encuentros para la comunidad, donde la comunidad celebraba sus festividades, sus momentos religiosos. También han servido como templos que se han convertido en destinos de peregrinación. Mucha gente, ¿verdad?, cuando llega a cierta fecha, de cualquier lugar del mundo, hace su peregrinación a los templos. Hay mucha gente que va a Israel también, tiene promesa o le gusta. Y entonces, pues cada año, ¿verdad?, o cada cierto tiempo, hacen ese tipo de peregrinaciones. Y también porque es símbolo de poder. En algunas culturas, como la egipcia, los templos eran centros económicos y políticos y reflejaban, en este caso, el poder que tenía el faraón. Por eso cuando uno va a Egipto puede ver tantos, ¿verdad?, tantos templos también y pirámides que se construían como expresión de ese poder de ese faraón. Y por último, también para impresionar y para adoctrinar. Cuando uno visita un gran templo, ¿verdad?, parece que como que se sobrecoge, ¿verdad? Es un lugar tan grande, algunos son tan hermosos, y a veces ese tipo de lugares invita incluso al silencio, ¿no? O por lo menos eso se pretende, ¿no? Que pueda haber una gran devoción y fomentar la espiritualidad. Bueno, ¿sabéis? En la Biblia vemos como el rey David siente la necesidad de construir también un templo. El Señor había dicho un tabernáculo, pero ahora David dice, oye, el arca está en una tienda y yo creo que el Señor se merece algo más. Y yo creo que muchos de nosotros pensamos igual, ¿no? Que Dios siempre se merece mucho más. Y de alguna forma David siente que tiene que construir un templo para el Señor. Sin embargo, el Señor le quita esa ilusión. Y le dice, tú no lo vas a construir porque has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Recordamos el texto bíblico. Dice, va a ser tu hijo Salomón el que construya casa a mi nombre. Primera de Crónicas 22. Él va a ser el que lo construya. Y Salomón construye un templo precioso, pero evidentemente mucho más modesto que los templos que acabamos de mencionar. Las medidas del templo de Salomón eran de 27 metros de largo, por 9 de ancho, por 13,5 de alto. No era muy grande. Podría ser un templo similar al de la iglesia de Murcia. No sé, Casildo, cuántos metros tiene de altura la iglesia, pero hasta... 5 metros 15 centímetros. ¿Y de la calle para arriba? Ahí hay unos 3 metros más, unos 8 metros. Unos 8 metros. Bueno, pues el de Salomón era un poquito más alto, ¿eh? Era más alto. De ancho sí, ¿no? De ancho tiene unos 15 metros. Unos 15 metros, ¿eh? Ahí ganamos un poquito, ¿eh? Vamos compensando. Pero es para que nos hagamos una idea de la estructura y del espacio que podía haber en el templo de Salomón, ¿no? Pero, ¿sabéis? El hebreo, en este caso el pueblo de Israel, sabía que Dios no lo puede contener. Dios trasciende, ¿verdad?, lo que es el espacio, el tiempo. Y vemos las palabras de Salomón, que reflejaban de alguna forma también ese sentimiento del pueblo. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Queremos darle al Señor de alguna forma lo mejor? Pero a veces eso es incomparable con quién es Dios.
El apóstol Pablo, hablando en el Areópago a los atenienses, él llega a decirles: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da la vida a todos, el aliento y todas las cosas. Ellos tenían en su mente y sabían que ningún edificio puede contener al grandioso Dios, al Dios de Israel. Seguramente habrían otras culturas, otras religiones paganas, que pensaban que como su templo era muy grande, podía albergar al Dios verdadero. Yo supongo que ellos creían en Dios, pero no era ese Dios, no era el Dios de Israel, era otro Dios. Y pensaban que ese Dios podría estar contenido en ese lugar. Pero el pueblo de Dios sabe que no hay un lugar que pueda contener a Dios. Lo que pasa es que Dios tiene la capacidad para manifestarse en cualquier lugar y en cualquier sitio, ¿sí o no? Pero ¿cómo es de grande Dios? Si Dios es eterno, si Dios está en todas las partes, si Dios todo lo puede llenar. Es algo que se nos escapa, ¿verdad? Pero sabéis, en el pueblo hebreo, a pesar de todo eso, pensaban que era correcto que hubiese un lugar de culto dedicado a Dios. Un lugar donde pudiese manifestarse la presencia de Dios y donde el pueblo pudiese adorarle y estar en la presencia de Él. Luego, más tarde, como bien se ha comentado un poquito en la historia de los niños, el templo se descuidó. Y esto de alguna forma es una lección que nosotros podemos tomar de la Escritura. ¿Cuántas veces nosotros descuidamos las cosas? Cuando adquirimos algo por primera vez, ¿verdad? Uno, no sé, compra una bicicleta o un teléfono móvil o un ordenador. Los primeros días, ¿cómo lo cuida? O un coche, ¿eh? Lo tiene bien limpio, bien lustradito. Lo deja aparcado el coche y cuando sale del lugar lo mira a ver si le han dado un rocecito o algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Pasan 3, 4 años, se descuelga un parachoques, un piloto roto, ¿sí? A veces con el tiempo las cosas se van descuidando. Israel de alguna forma descuida el templo. Y esto era un símbolo de que habían descuidado también su vida espiritual. Qué interesante. Y vemos efectivamente cómo Joás hace una restauración de ese lugar. Importante las ofrendas. Mis queridos hermanos, para hacer todo esto han hecho falta ofrendas y siguen haciendo falta. Siguen haciendo falta. Pero Joás lleva en marcha, ¿verdad?, ese proyecto y dice: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año, no un año, sino cada año, dice, sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Hay un celo por las cosas de Dios. Y Joás quiere transmitir al pueblo que la casa de Dios necesita una restauración, porque también es símbolo de una restauración espiritual. El pueblo necesita una restauración espiritual. Luego, más adelante, después de la sucesión de otro gobernante, llega al poder Josías. ¿Recordamos al rey Josías? Y el rey Josías también hace una restauración del templo y hace reformas, pero también hace sobre todo una reforma espiritual. Y qué bonito que al inicio de esta obra que hemos terminado y que todos venimos a disfrutar hoy, no solo el templo pueda haber sido reformado, sino que nuestra vida espiritual también pueda ser reformada. Amén. Que hoy podamos decirle al Señor: Señor, ha quedado todo precioso,
todo blanco, impoluto. Yo quiero tener también una vida similar. Yo quiero que tú me ayudes a restaurar el templo de mi cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y qué bueno es que nosotros también podamos ser restaurados y reformados en esta mañana. Bueno, la verdad es que hoy disfrutamos de algo que hemos hecho con esfuerzo, con sacrificio, con cariño, que ha quedado todo precioso, perfecto. Pero está claro que lo más importante no es el templo. Lo más importante somos nosotros. Y lo más importante es Dios revelándose en cada uno de nosotros. Eso es lo realmente importante. ¿Sabéis? En una ocasión los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de arrancar espigas en sábado. ¿Recordáis el pasaje? Se encuentra en Mateo capítulo 12. Y dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un día como hoy, sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y ahora termina el Señor con una frase demoledora. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es mayor que el templo? Jesús. ¿Quién es mayor que todas estas paredes y que este edificio? Jesús. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Es algo que tenemos que interiorizar en nuestra vida espiritual. Está muy bien disfrutar de la iglesia, está muy bien que disfrutemos de este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Lo hacemos con gozo, con alegría, porque lo hacemos para Él. Pero lo más importante, ¿quién es? Jesús. Él es el más importante. El templo de Herodes, yo no sé si habéis podido ver alguna maqueta, pero el templo de Herodes dicen que era una ampliación y un embellecimiento de lo que era el segundo templo. El segundo templo era el templo de Zorobabel. Sabéis que se restauró el templo de Jerusalén y pues se hicieron unas reformas, y luego Herodes hizo una reforma mucho mayor y mucho más bonita. Y ese templo llegó a ser el orgullo de los judíos. Flavio Josefo, el historiador, en el libro de las guerras de los judíos, él describe el templo de Jerusalén como un edificio majestuoso, de mármol blanco, con placas de oro, que dice que cuando el sol brillaba sobre el templo, podías verlo a lo lejos. Tendría que ser impactante, ¿verdad? Cualquiera que se acercara a Jerusalén y pegase así el sol en algún lado del templo y ver cómo brillaba por el mármol sería algo impresionante. Bueno, pues para los judíos era su orgullo. De alguna forma simbolizaba la grandeza y la devoción que el pueblo tenía hacia Dios, y también de cómo Dios se podía manifestar en medio de su pueblo. Pero a veces el orgullo nos puede confundir, ¿verdad? Podemos estar orgullosos de nuestras cosas, de aquellas cosas que son materiales. Pero sobre todo tenemos que estar orgullosos ¿de qué? ¿O de quién? De Cristo Jesús. Él debe ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor orgullo. Elena White, en Patriarcas y Profetas, ella hablando de los dos lugares, primeramente el tabernáculo y luego el templo, dice que los dos lugares santos fueron hechos por mano y habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales. Esto lo dice Hebreos capítulo 9. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde se encuentra, ¿quién se encuentra allí? Jesús.
Dios. ¿Y qué labor está haciendo Jesús en ese templo? Sabemos que está intercediendo por cada uno de nosotros. Intercediendo por nuestros pecados, por nuestras faltas, en el templo celestial. Un templo que, ¿qué medidas puede tener? No lo sabemos. No podemos echar el metro allí, ¿verdad? No podemos echar el metro en el trono celestial. Pero tiene que ser un espacio enorme, grandísimo. Allí Cristo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sabéis? El símbolo siempre ha apuntado a Cristo en la Biblia. ¿Cuántas representaciones en la Biblia, cuántos simbolismos en la Biblia vemos que eran de Cristo? ¿Sí o no? El sumo sacerdote, ¿a quién representaba? A Cristo. Los panes de la proposición, ¿a quién representaban? También representaban a Jesús. El cordero que era sacrificado, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. El símbolo representaba a Jesús, pero ahora llega uno que es mayor que el símbolo. Uno que es mayor incluso que el templo. Y esto es interesante, porque Jesús no es solamente mayor que el templo físico, sino que en él se cumple todo lo que estaba diseñado en las funciones del templo. Todas las funciones que se hacían en el templo, ¿a quién apuntaban? Apuntaban a Cristo Jesús, al ministerio de Cristo Jesús. Por lo tanto, no solamente se cumple en él el símbolo del templo, sino también todas las funciones que se realizaban en el templo. Y ese lugar, el templo que de alguna forma habían dedicado a Dios, no debía ser un edificio para adorar al edificio en sí. Uno podía ir al templo de Jerusalén y decía, ¿qué templo tenemos los judíos? ¿Qué templo tenemos los que somos hijos de Dios? El templo debía ser una invitación a que la presencia de Dios se tenía que manifestar allí. Y que yo, como un pecador, ¿cómo tenía que ir delante de la presencia de Dios? ¿Con un corazón contrito? ¿Con un corazón humillado? Esa era la intención del templo. Cuando Jesús echa a todos los mercaderes del templo, ¿qué dicen? Mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración para todas las naciones. ¿Sabéis? A veces en el templo oramos poco. Y no realiza su función. A veces estamos más pendientes del teléfono móvil, ¿sí o no? Nos privamos de poder pasar un rato hablando con el Dios del universo. ¿O acaso esta iglesia no se dedicó en su día para el Señor? ¿Sí o no? Pero muchas veces el templo no cumple su función. Y el templo debe ser una casa de oración, donde yo pueda venir a orar, a hablar con el Señor, donde pueda venir a pedir perdón por mis pecados, donde pueda pedir ayuda al Señor para que me ayude a cambiar y transformar mi vida. Y también a orar por otros, ¿cómo no? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Sabéis? Dios es más grande que cualquier templo. Pero el Señor es capaz, si le dejamos, de morar en un templo tan pequeño como es nuestro corazón. ¿Quién te podrá contener?, dice Salomón. Pero un corazón pequeño puede contener la presencia de Dios. Porque para lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, dice Jesús. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Jesús dijo a los judíos, dice, destruir este templo en 3 días. ¿Verdad? Destruir este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. ¿A qué templo se refería?
al templo de su propio cuerpo. Porque en Él residía la plenitud, ¿verdad?, de Dios. El Espíritu de Dios estaba en Él. Y Jesús es la excelencia de lo que debe ser el templo. En cierta ocasión Jesús dijo: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué pretendía Jesús con esas palabras? De alguna forma, enfocar la mirada de sus oyentes no al edificio, sino ¿a quién? A Dios, a la construcción de nuestra fe. ¿Cuál era la preocupación de la mujer samaritana? Recordamos una de sus preocupaciones, tendría muchas, pero una que le comparte a Jesús. Dice: Maestro, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén y los samaritanos en Jericín. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Cuál es el lugar para adorar? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ni en Jerusalén, ni en Jericín, sino que en espíritu y en verdad debemos de adorarle, porque esos adoradores son los que el Señor busca. Hoy tenemos un templo precioso, pero lo más precioso para Dios son nuestros corazones, somos nosotros. ¿Disfrutaremos de este lugar? Claro que sí, porque lo hemos hecho para el Señor, pero el Señor sobre todo quiere disfrutar también de nosotros. Yo no sé si alguno de vosotros ha visitado el Taj Mahal. Estas son palabras mayores, ¿eh? Un edificio muy bonito. Hay algunos arquitectos que dicen que eso es poesía arquitectónica. El Taj Mahal. Un edificio precioso. Bueno, este edificio fue construido por el Shah Jahan, que lo construyó para su esposa. Dice que este hombre estaba locamente enamorado de su esposa. Hoy en la escuela sabática hemos hablado un poquito, ¿verdad?, del matrimonio, de la figura del matrimonio en la Biblia. Bueno, este hombre estaba enamorado de ella y entonces le prometió construirle un edificio que de alguna forma pudiese reflejar el amor que él sentía por ella y que no hubiese otro en el mundo en comparación con ese edificio. Desafortunadamente, esta mujer, la mujer de él, Arjumat se llamaba, falleció después de un parto. Dio a luz a una niña y por una hemorragia esta mujer falleció. Yo cuando leía un poquito la historia, tuvo 14 hijos. Impresionante. Esta mujer la verdad que era para hacerle un monumento. Tuvo 14 hijos. Bueno, pues con la última niña, ella falleció por causa de una hemorragia. Y dicen que este monarca se encerró durante 8 días en su palacio y luego estuvo un año también como apartado de toda la vida política y de toda la situación del reino. Y finalmente apareció al año, con barba un poco dejado, porque sentía mucho dolor por su amada. Fijaros, ¿eh? Y este hombre dijo: finalmente vas a tener el edificio que te prometí. Y entonces construyó el Taj Mahal. Desenterraron los huesos donde enterraron por primera vez a la esposa y hoy en día el Taj Mahal es el cementerio, es la tumba de esta mujer. Bueno, allí en la tumba hay una inscripción que escribió el propio Shah y dice: a la memoria de un amor imperecedero. Qué bonito. A la memoria de un amor imperecedero. Y sabéis, yo cuando leía la historia, yo decía: hoy celebramos la apertura de un templo precioso. ¿Podríamos poner en estas paredes a lo mejor la misma inscripción? A la memoria de un amor imperecedero. ¿Cuánto nos ama el Señor? Hoy conmemoramos a través de la Santa Cena la muerte de Jesús por nosotros.
nuestro amado, que lo dio todo. Y hoy celebramos este rito a la memoria de un amor imperecedero, porque el Señor nos dice, con amor eterno, te he amado. Por tanto, aquí, mis queridos hermanos, el Señor va a prolongar su misericordia con cada uno de nosotros. Por eso yo en esta mañana, en la apertura del nuevo templo, os quiero invitar a todos a que podamos preparar nuestro corazón. A que digamos, Señor, quizás a lo mejor el templo de mi vida no está totalmente reformado, pero el amor que tú me has mostrado vale la pena el hacer cambios en mi vida. Y podamos en esta mañana pedir perdón por nuestros pecados, pedirnos perdón entre nosotros, para que la restauración pueda ser completa y total, en el lugar y también en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.